Bienvenidos a Viva las Noticias. Hemos querido comenzar con estos aires navideños. Leinecker Montoya, don Manuel, y la audiencia, porque hoy es 25 de noviembre, es decir, que estamos exactamente a un mes de estar celebrando la Navidad, aunque nuestras celebraciones comienzan el 24 de diciembre y hay quienes dicen que una semana antes con el dulce de Navidad que se hace en familia, todavía en una de las grandes tradiciones que se conservan igualmente los dulces que se hacen en el Valle del Cauca, como el desamargado, por ejemplo, que se acostumbran en esta temporada, lo mismo que las brevas cargaditas de dulce. Déjeme oír otro poquito de ese de Tania Leinecker. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. Un saludo especial a nuestra audiencia, donde quiera que estén. Nos pueden seguir por vivalasnoticias.com, el portal que administra don Edgar Buitrago Rico, y lo mismo que por las redes sociales que administra Natalia Ortiz. Porque el año que viene se acaban los pesares. El sistema mío opera hoy dentro de su normalidad. Recuerde a los ciudadanos que van hacia el sur y a otras zonas que a partir de las 7 de la mañana es únicamente cuando funciona la E37 en la ruta que viene por la primera y la quinta. Mucha gente se queda esperándola y después cae en cuenta que hoy es sábado y no funciona la E37 temprano, sino la T31, y se quedan allí y se les amarga el día. Mi cuatrico y mi ron, y me voy a abrazar a mamá. Agarro mi cuatrico y mi En las noticias todavía se repone el mundo. 235 personas murieron en una mezquita en Egipto cuando un kamikaze, hizo estallar una bomba en pleno servicio religioso. Las Fuerzas Armadas, ha dicho el presidente de Egipto, el señor Abdel Fattah al-Sisi, ha manifestado que la policía y el ejército de su país harán una venganza brutal. Esa fue la expresión que le ha llamado la atención al mundo. Ha dicho: la venganza de mi policía y del ejército será brutal, al conocer que 235 personas murieron en una mezquita en la zona del Sinaí precisamente. Y ha manifestado él, sin temblarle la voz, que la venganza será brutal. Esto que venga de la voz de un presidente, pues llama la atención, porque significa que el ejército puede cometer excesos, y lo mismo que la policía, en procura de la venganza de lo que ellos llaman sus héroes. En este caso, 235 personas que murieron en ese atentado. que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene. Y recuerden esta frase que le he querido traer para hoy: un verdadero amigo no es el que está desde el comienzo, sino el que se queda hasta el final. Recuérdenla: un verdadero amigo no es el que está desde el comienzo, sino el que se queda hasta el final. El lucero está radiante. Y ayer, como es de conocimiento, se cumplió el primer año del proceso de paz, de haberse firmado los acuerdos con las FARC, y se han hecho diferentes balances. El presidente Juan Manuel Santos ha manifestado algo que hace noticia, y es que independiente del gobierno o del presidente que venga, tendrá que continuar con el proceso de acuerdo con lo que han manifestado los colombianos a través de diferentes instancias. Y tiene razón el señor presidente: lo que hay que hacer allí son ajustes, como han manifestado varios de los candidatos, pero el proceso de paz debe seguir adelante. Que no quepa la menor duda que seguiremos cumpliendo los acuerdos, ha manifestado el presidente, luego de reunirse con Timochenko en una reunión que ha manifestado el presidente que no debería causar tanto revuelo, porque se deben seguir haciendo, dado que es necesario hacerle estas revisiones al proceso de paz, y que continuarán estos encuentros con la FARC con el propósito de pasarle revista al proceso, y que no solamente lo hará con la FARC, sino que lo hará con otras instancias interesadas también, y que deben participar en la vigilancia del proceso de paz, que apenas cumple un año y ya muchos creen que no ha dado resultados,
cuando apenas está comenzando después de 61 años de guerra. Es justo que le demos una tregua a lo que pueda pasar con el proceso de paz, que haya ajustes si es necesario, pero que lo terminen. Yo creo que ningún gobierno, como lo ha manifestado el presidente, lo va a terminar, porque ha traído esperanzas a los colombianos, y por eso en este año este tipo de discos sonarán con mayor fuerza. Se acaban los pesares. Son para gozarlas estas navidades, porque el año que viene... En lo que sí no son muy buenas las noticias es en lo que tiene que ver con el orden público y la seguridad aquí en Cali. Ayer se presentaron 2 atentados con igual número, atentados sicariales con igual número de víctimas, y recordemos que en las últimas 2 semanas se han presentado igualmente otros 3 atentados. Por fortuna, uno de ellos, que fue en la Roosevelt, la señora que fue blanco del atentado pues sobrevivió, pero ayer 2 personas no corrieron la misma suerte y murieron bajo las balas. Esto es una alerta y ha generado zozobra en la ciudadanía, porque nadie se explica cómo en momentos en que el consejero de paz y el gobierno del presidente, del alcalde Mauricio Armitaz, dice que en Cali la seguridad mejora, se presenten esta serie de atentados en sus calles, y los delincuentes, por ejemplo, no han sido capturados. Ayer fueron 2 las víctimas, con escasos horas de intervalos entre ellos, que cayeron bajo las balas de sicarios en las calles de la capital del Valle del Cauca, hecho que genera mayor zozobra. Y aquí están las palabras del presidente Juan Manuel Santos sobre el primer año del proceso de paz, cuando también visitó una zona del Meta para dar a conocer que ya los colombianos se pueden desplazar por sitios que eran considerados vedados en tiempos del conflicto armado con la FARC. ¿Cuál es la materia preferida? Mantenimiento. ¿Y la que menos te gusta? También dialogó con estudiantes con el propósito de que tuvieran la parte del presidente en lo que tiene que ver con el proceso de paz, con las nuevas oportunidades que se han creado para los estudiantes, y aquí dialogaba con un estudiante, por ejemplo. Es algo que nos va a reforzar mucho, porque como institución somos técnicos en sistemas, estamos articulados, y va a ser un refuerzo para que los profesores se sientan más cómodos y obviamente nosotros podamos más disfrutar de nuestras clases. Y con esto se puede ilustrar qué tipo de clases. No, cualquiera, de todas las clases. Eso es un apoyo, la tecnología es un apoyo para el conocimiento, y la verdad se lo agradecemos. O sea, los profesores, profesoras y los estudiantes pueden entonces acceder a el material de cualquier tipo de clase. Claramente, todos podemos aportar, adquirir información, pero también darnos a conocer al mundo entero. ¿Y tú ya tienes alguna idea de lo que quieres estudiar cuando te gradúes del colegio? Sí, señor, odontología. Odontología. Muy bien. Muchas felicitaciones, y se ve que eres buena estudiante. Muchas gracias. Una pila. Muy bien, muy bien. Ahí las palabras del presidente Juan Manuel Santos en un diálogo con una estudiante en la zona de Montañitas, en el Meta, donde los estudiantes han vuelto a los colegios gracias al proceso de paz. Allá había una deserción grande, pero ahora, gracias al proceso, los estudiantes volvieron a los colegios. El presidente dialogó con algunos de ellos y les preguntaba sobre sus inquietudes, qué piensan hacer cuando estén adultos y emprendan ya su vida en las carreras profesionales. Esta niña, por ejemplo, decía que quería ser odontóloga. Miren la tranquilidad con que hablaba, la madurez con que hablaba, y por eso estos nuevos optimismos tenemos que guardarlos en el proceso de paz, que ojalá siga adelante. No nos deje morir la música, Leinecker, que la queremos.
Y el presidente estuvo, como les decía, en Montañitas, allá en el Meta, uno de los sitios que era considerado como uno de los santuarios de las FARC, y lo hizo con el propósito de que vean los colombianos de que se puede ya desplazar por todos los lugares. Aquí algunas palabras del presidente allá en Montañitas, vamos a ver si las alcanzamos a sacar, que el internet lo tenemos muy bajito, pero yo creo que sí, ya lo tenemos listo, que podamos tener las palabras del presidente. Celebración por la vida, no puede haber protocolos, todos somos iguales, de manera que no voy a saludar a nadie en especial, los saludo a todos con mucho afecto. Colombianos, hace un año, aquí en este mismo sitio, en el Teatro Colón, firmamos el acuerdo de paz definitivo con las FARC. Lograrlo fue difícil, muy difícil, pero silenciar los fusiles nos ha permitido salvar vidas. Miles de vidas. Solo eso hace que semejante esfuerzo haya valido la pena. Construir la paz, sin embargo, es mucho más que poner punto final a los ataques, a los atentados, a los enfrentamientos. Y es mucho más difícil. No es algo que se hace de la noche a la mañana. Toma tiempo. Y necesita que los colombianos nos unamos, todos, para lograrlo. Entiendo muy bien la impaciencia y la urgencia que muchos expresan. Todos quisiéramos que los cambios y las oportunidades de la paz fueran ya, hoy, una realidad. También reconozco que ha habido demoras, que ha habido dificultades, que hemos cometido errores, yo he cometido errores, pero estamos trabajando sin descanso para acelerar el paso, para avanzar. Y la verdad es que los colombianos hemos sido más exitosos en sentar las bases iniciales de la paz en situaciones parecidas. Así lo señala un estudio independiente del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, instituto que fue escogido por las dos partes para hacer una verificación. Ellos, luego de comparar 34 procesos de paz en el mundo, han concluido que el nuestro, el proceso colombiano, es uno de los mejor diseñados, es uno de los más completos y que su avance en un año ha sido más rápido que el de cualquier otro acuerdo de paz. Y para construir esa paz estamos trabajando en 3 frentes: seguridad, oportunidades y reconciliación. El presidente Juan Manuel Santos, en una intervención que seguiremos escuchando en una manera muy sincera, reconoció que el proceso, él ha tenido errores y que él mismo se ha equivocado. Y esta es de las pocas veces que él, a lo largo de este año que va el proceso que se firmó primero en Cartagena y posteriormente en el Teatro Colón, reconoce que ha habido errores y que es necesario ajustarlos. Dice, yo mismo he cometido errores, pero insiste en que este proceso debe tener reconciliación, paz y perdón, y yo creo que los colombianos estamos dispuestos a ello, y también se abre la oportunidad más adelante para que haya los ajustes necesarios. Por ejemplo, el principal problema del proceso de paz
no es los que dicen no. Yo creo que el principal problema del proceso de paz es el manto de impunidad que se ha tejido alrededor de algunas de las personas comprometidas, especialmente de la cúpula de las FARC. 372-9856, su línea amiga, y sigamos escuchando otros aparte del discurso del presidente Juan Manuel Santos sobre un año del proceso de paz, que es una de las noticias más grandes para Colombia. Yo diría que es la noticia del año 2017 para Colombia, haber cumplido el primer año en paz. Primero, la paz debe traer efectivamente más seguridad, más tranquilidad a todos los colombianos, especialmente a los que tanto han sufrido este conflicto armado. Y por supuesto que lo que más nos preocupa en este campo me duele, y nos imponen la tarea de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de todos ellos. Y no nos hemos quedado cruzados de brazos. En coordinación con la Fiscalía, con la Procuraduría, nuestra fuerza pública está trabajando para proteger a los líderes y capturar a los responsables. De los 111 casos documentados ocurridos entre el año pasado y este año, se han identificado a los responsables en más de la mitad de ellos. Allí el presidente nos da una cifra que es muy diciente: 111 casos documentados de asesinatos de defensores de los derechos humanos y de promotores de la paz en diferentes partes del país. Esta es una cifra que nos debe doler a todos los colombianos. 111 personas han muerto por sus ideas, por sus ideales y por sus tareas en favor de los derechos humanos en Colombia. Eso no puede quedar en la impunidad, y ha manifestado él que muchos de los responsables han sido capturados, pero grábense esa cifra y que ojalá no siga creciendo. 111 personas han sido asesinadas en Colombia por ser defensoras de los derechos humanos. Una tragedia, diría uno. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza. La Fiscalía ha concluido que hasta ahora no se puede decir con contundencia que hay un patrón, una acción sistemática contra estos líderes sociales. Los motivos han sido diversos y en muchos casos no están relacionados directamente con su actividad social o política. Tenemos además un sistema de alertas tempranas que lo vamos a reforzar con el señor vicepresidente, y un sistema de respuesta inmediata que también lo estamos reforzando, que nos va a permitir protegerlos mejor. Y no vamos a descansar hasta no lograr que todos ellos, se sientan tranquilos y se sientan respaldados por el Estado. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Además de la respuesta específica para cada caso, nuestras fuerzas militares, nuestra policía, han iniciado una gran campaña de presencia en las regiones más afectadas por el conflicto para garantizar la tranquilidad recién ganada de sus habitantes. Son más de 84,000 hombres y mujeres dedicados a esta tarea en 170 municipios. Una de las amenazas más peligrosas que nos dejó el conflicto son las minas antipersonal. Otro frente que se está trabajando dentro del proceso de paz, el desminado humanitario, como se le ha llamado, porque muchas regiones del país quedaron sembradas con estas minas y se ha convertido esto en otro lastre para el proceso de paz y para la tranquilidad de los colombianos, especialmente para campesinos en los departamentos de Nariño, de Antioquia, de Córdoba y en el Meta. Son de los más que tienen esta presencia de minas antipersonas irrigadas. Y recordemos que en la presente semana se comenzó el desminado
en 3 municipios del Chocó, especialmente en Tadó, en Ismina y la zona rural de Quibdó, comenzó el desminado. Sigamos oyendo el presidente en el balance del primer año que él hace del proceso de paz y que nos llena de optimismo y nos permite que tengamos de fondo esta música. Ustedes saben, Colombia fue el segundo país más minado del mundo después de Afganistán. Había 673 municipios con minas. Y desminar es una tarea compleja, costosísima y muy peligrosa, a grandes pasos. Ya declaramos libres de minas a 175 municipios. Estamos trabajando en 244 más, en 22 departamentos. Y yo espero que antes de finalizar mi gobierno, habremos limpiado el 50% de todo el territorio. Y la meta, ambiciosa, pero realizable, es tener un país libre de minas en el año 2021. Y así como el narcotráfico ha sido combustible de nuestro conflicto armado durante más de 30 años, el conflicto nos impidió avanzar de manera contundente contra este flagelo. Antes que entremos a la fase del narcotráfico, mire estos datos que nos pueden llamar la atención. Colombia, el segundo país minado en el mundo después de Afganistán, con 673 municipios, dice el presidente, de los cuales ya se limpiaron 175 municipios, se trabaja en 244 y ha dicho él que espera que al término de su gobierno por lo menos el 50% del territorio nacional esté limpio de minas y que esta labor termine por allá en el 2021 cuando se pueda decir que Colombia es territorio sin minas. Antes que sigamos con el narcotráfico, démosle la bienvenida a Fray León Cuellar con música. Fray León, bienvenido aquí a Viva las Noticias. Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada, que te espera con anhelo. Muy buenos días, Fabio Larraundo Biafara, compañeros de producción aquí de Viva las Noticias, Leinecker, Jairo, Don Manuel y audiencia de Viva las Noticias, sí, en este sábado 25 de noviembre. Pues Fabio, déjeme hacer un conteo regresivo para que, bueno, ese tema que está usted tocando, todo esto pues el año de la firma de los acuerdos. Hoy es 25 de noviembre, faltan 5 días, ¿verdad? Ya el viernes próximo, ya es 1 de diciembre, se acabó este mes, 12 días para la Noche de las Velitas, el 7 de diciembre, 29 días para que llegue el Niño Dios, el 24 de diciembre, 30 días para la Feria de Cali, exactamente hoy, en un mes estaremos con la edición número 60 de la Feria de Cali, el 25 de diciembre, y entonces quedan 36 días para que se acabe este viejito del año 2017. Pues Fabio, usted está tocando ese tema tan interesante de todo esto del año del acuerdo y las oportunidades que se han surgido. Si usted me recuerda ese programa, por ejemplo, el programa MOMPAS, el programa un programa que adelanta la gobernación del Valle del Cauca en municipios que en el pasado hubo mucho problema pues con todo esto de la guerrilla, Buenaventura, Florida, básicamente Pradera, y pues como usted lo ha indicado allí, fíjese que este año ha habido oportunidades en el programa MOMPAS, que se llama de la gobernación, para muchos jóvenes. Conocimos la experiencia de jóvenes capacitados, ellos son entre 18 y 25 años, y han tenido la oportunidad de capacitarse, primero conocer toda esta historia de los conflictos armados, el acuerdo de paz, y lo han estudiado a fondo, y luego para que no se queden en sola información, pues los han constituido empoderados como gestores de paz y están participando de proyectos de capacitación, proyectos productivos en esos municipios, es decir, es darles herramientas y recursos económicos y técnicos para pues que participen del proceso de paz. ¿Cómo? Pues primero conociendo la situación de sus municipios y segundo explorando opciones de negocios, opciones que le permitan pues insertarse en un mundo que requiere gran desarrollo. Bueno, en temas noticiosos, Fabio, déjeme decirle que hoy quiero dedicar estas primeras entradas
a lo que tiene que ver con el tema laboral. Oiga, a propósito, se cumplieron ya 2 años ayer de la muerte de don Jaime Cardona, el hombre, el gestor, el fundador de Almacenes La 14. Ayer en la mañana pues hubo una misa en las instalaciones de la sede allá en Calima, 2 años de la muerte. Y otro tema que tiene que ver con trabajo, trabajadores, que aquí lo hemos registrado, lo de Almacenes Tía, ¿no? Porque es que es una situación muy crítica el cierre de estos 19 almacenes que funcionan en diferentes ciudades y que pues afecta exactamente a 500 trabajadores. Fíjese que estos almacenes Tía tienen 700 proveedores, 75.000 clientes diarios en las 10 ciudades donde tiene presencia. Y la pregunta que alguien me decía ayer, y por eso dije voy a retomar el tema hoy, ¿por qué cierran Almacenes Tía? Pues recordemos que Almacenes Tía, destino de las familias para comprar los aguinaldos navideños y ropa y diferentes productos a bajo costo, pero pues los cambios de la economía llevaron a su cierre. ¿Y qué cambios? Pues todo esto del libre comercio causó bajas ventas, la entrada masiva de productos, por ejemplo, de los mercados chinos. Ese es el análisis que hacen voceros de los trabajadores y analistas pues de lo que pasó, lo que está pasando en Almacenes Tía y otra cantidad de negocios de ese orden. Pero yo diría, Freddy, para que volvamos a lo del proceso de paz ahora, que también es que muchas empresas como el que usted relata no se preparan para los cambios, porque no solamente Tía vivió los nuevos escenarios, sino todos los demás han vivido los nuevos escenarios de la economía y se han preparado para los cambios. Tía no se prepara para los cambios y por eso mire la situación, porque recuerde que otros, como la 14, por ejemplo, en medio de los cambios, pues ha crecido y entonces ese escenario las empresas tienen que irse preparando para los cambios, no quedarse anquilosadas. Lo que ahora funciona pueda que mañana no funcione, entonces hay que estar pilas con eso. Sí, señor, de acuerdo, eso es lo que, pues aquí en un término en inglés que a veces no nos gusta o hay oyentes, pero mire, eso se llama el hard discount, o sea, no estar preparados para esos cambios, usted lo está indicando muy bien, Fabio, para afrontar esas nuevas situaciones del mercado, un mercado abierto, competido, el Tratado de Libre Comercio. Pero déjenme en esta primera entrada, yo hoy quiero saludar en varias instancias. Pero hágalo rápido porque vamos a agotar lo del proceso de paz y después vendremos con las variedades, Freddy. Pero entonces yo quiero ir saludar a varias actividades, entre ellos hoy estos amigos con este tema musical que están hoy trabajando también en diferentes puntos de la ciudad. Juan Albañil, el edificio que levantaste, con lo mucho que trabajaste, está cerrado, está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil. El homenaje puede decir, Cheo Feliciano, a la gente de la rusa, ¿no? Los albañiles, en fin, que hay muchos hoy trabajando y que pues es nuestro saludo y que es parte vital. Si hay empleo, es uno de los puntos centrales, ¿no?, de todos estos acuerdos de paz, que haya oportunidad de trabajo, de empleo en los campos, en las ciudades, y que ya con situaciones ya superadas o al menos con un principio, con esta firma de los acuerdos, que empiece condiciones favorables de paz en el campo, en la ciudad, para que haya empleo. Por ejemplo, en los cambios, fíjese que cuando se hizo este disco se hablaba de albañiles, ahora ya nadie sabe quién es un albañil, sí. Ahora se llaman ayudantes de construcción. Ajá. Y el presidente nos hablaba de la influencia del narcotráfico en el conflicto armado, y aquí está en su intervención que queremos tenerla en cuenta con nuestros oyentes porque es el primer año del proceso de paz. Muchísimas veces nos abre una oportunidad única de superar por fin este terrible problema. Y así lo acordamos con las FARC, concentrando toda su capacidad operativa contra las organizaciones mafiosas, contra esas organizaciones criminales que se enriquecen también con el narcotráfico. Los golpes dados al llamado Clan del Golfo y a otros grupos criminales así lo demuestran. Hemos incautado más cocaína que nunca antes en la historia del país y varios de los principales cabecillas de esas organizaciones han sido capturados o dados de baja. Ayer mismo,
con la baja de alias Inglaterra, se le dio otro gran golpe a una de las organizaciones, al Clan del Golfo, que ha sido identificada como responsable de varios asesinatos de líderes sociales. Y en materia de cultivos, tenemos una estrategia clara. Por un lado, un plan ambicioso, difícil de implementar, de sustitución de cultivos que ya en 6 meses, en tan solo 6 meses, ha vinculado a más de 25.000 familias que están eliminando, sustituyendo las plantas de coca para sembrar cacao, para sembrar café, para sembrar otros productos en más de 22.000 hectáreas. Esa sustitución es un trabajo de largo plazo, de muy largo plazo, pero es fundamental si queremos arreglar este problema de una vez por todas, si queremos reducir. La sustitución de cultivos se convierte en uno de los desafíos más grandes para la presidencia de la República y para el gobierno y el futuro gobierno colombiano, porque paradójicamente ha crecido la siembra de coca, como ya lo hemos manifestado en diferentes oportunidades. Nariño, por ejemplo, pasó a convertirse en el principal productor de hoja de coca, cuando anteriormente este oscuro título lo tenía el Meta y ahora lo tiene Nariño, y porque facilita la salida del producto final hacia el Océano Pacífico a través de los ríos y a través de los mismos esteros. Entonces, esta situación es una de las que más preocupa al presidente de la República, con toda razón, porque la sustitución de cultivos se viene dando de una manera muy lenta y los campesinos se quejan de que han sembrado, pero no llega a los mercados. Como lo decíamos ayer, en los llanos orientales sembraron yuca y esta semana tuvieron que comenzar con tractores a quitarla porque se maduró demasiado y nunca llegaron los compradores. Los cultivos ilícitos, pero al mismo tiempo garantizar el sustento de esos campesinos, de esas familias que están dedicadas hoy a cultivar coca. Y en paralelo la fuerza pública está avanzando de manera decidida en la erradicación de los grandes cultivos. Ya son 47.000 hectáreas que hemos erradicado y eso representa el 97% de la meta que nos propusimos. Otro elemento fundamental para garantizar la tranquilidad y la sostenibilidad de la paz es dar a los excombatientes una oportunidad para que se reincorporen a la sociedad y no vuelvan a delinquir. Para lograrlo, otro de los grandes desafíos para el proceso de paz, ¿qué hacer con los excombatientes? Recordemos que en la presente semana una de las noticias que hizo furor es que el 55% de ellos han salido de las zonas veredales y no se conoce su paradero, incluyendo a Romaña, quien argumentó que estaba bajo peligro y que por eso se iba de una de las zonas veredales de Nariño. 55% de 8.000 hombres se han ido de estos sitios de concentración en el campo y nadie sabe su paradero. Argumentan que el Estado no les ha brindado las oportunidades, muchos de ellos, para esa reinserción con factores económicos, sino que se han quedado dependiendo de que llegue o que no lleguen alimentos a esas zonas veredales y por eso decidieron salir de allí. Aprendimos de los errores, aprendimos también de los aciertos del pasado. Colombia ha tenido una gran experiencia en este frente. Ha reintegrado a más de 50.000 antiguos miembros de los grupos guerrilleros o de los grupos paramilitares. Sabemos que acompañarlos en la ruta hacia la legalidad no es fácil y tampoco se hace de la noche a la mañana. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo, los estamos capacitando. 3.280
están estudiando primaria o bachillerato. 700 se están formando como técnicos agropecuarios para desarrollar proyectos agrícolas. Más de 1.600, 1.647 para ser exactos, están en cursos del SENA. 426 se están entrenando para ser desminado, contribuir a ese proceso tan importante que es limpiar a Colombia de minas. 1.200 serán vinculados a la Unidad Nacional de Protección. Y estamos trabajando con el apoyo de empresas privadas en el desarrollo de proyectos productivos para que tengan una forma digna de ganarse la vida y de aportar a la sociedad. Esos proyectos productivos. Oigan, esas cifras que me permito repetirles algunas de ellas del presidente Juan Manuel Santos sobre la reinserción de exguerrilleros al proceso social. Dice, 3.280 hombres están yendo a estudios de primaria o secundaria. La mayoría, gran parte, no digamos la mayoría, gran parte de los miembros de la FARC eran personas iletradas, incluyendo algunos bastantes analfabetos, y han tenido que ingresar a la primaria en estos momentos de su vida, donde comienza a construirse una nueva ilusión. Igualmente, 700 de ellos estudian tecnologías y 1.647 están en el SENA, y alrededor de 400 y pico trabajan en formación para desminado, es decir, que se dedicarán a ayudar a quitar las minas que tanto problema tiene en diferentes partes del territorio nacional. Recordemos lo que nos había dicho antes el presidente: Colombia era el segundo país en minas plantadas después de Afganistán, donde todavía se trabaja en el proceso de desminado, y se cree que Colombia por allá en el 2021 será un país sin minas si no surge otro grupo que caiga en esta práctica contra el derecho humanitario y contra toda forma de humanidad. Aquí sigamos con la intervención del presidente en su balance del primer año del proceso de paz, que nos ilusiona a todos, hasta los contrarios al proceso de paz. Yo creo que deben reconocer que ahora hay otro clima en Colombia, pero que es necesario seguirla construyendo y seguir haciéndole ajustes al proceso. Y sean sostenibles, los estamos estructurando con mucho cuidado. No queremos repetir la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con el M-19, que por el afán de comenzar a mostrar resultados se hicieron las cosas mal. Todos los proyectos productivos que se iniciaron fracasaron. No queremos volver a repetir ese error. Y estamos avanzando en macroproyectos con el sector privado, con la cooperación internacional, con entidades nacionales, así como en proyectos de autoabastecimiento que han formulado los excombatientes. Ayer estuve en el Congreso de Infraestructura y recordaba cómo al comienzo, primer año y segundo año, todos reclamaban: ¿dónde están los proyectos? ¿Por qué el gobierno se demora tanto? ¿Por qué esa lentitud de las instituciones? Y yo le dije en ese entonces al doctor Juan Martín Caicedo y a todos los directivos: paciencia, queremos hacer las cosas bien, queremos que esto funcione. Y ayer todos reconocieron que se hicieron las cosas bien y que el país está viviendo una verdadera revolución en materia de infraestructura. Aquí en esto. En lo que tiene que ver con esta crítica que hace el presidente al proceso de paz con el M-19, tiene toda la razón. Los procesos productivos que se hicieron con el M-19, todos fracasaron. Por ejemplo, se les entregaron taxis a los exguerrilleros y ellos no estaban preparados para convertirse en taxistas, y al poco tiempo estos vehículos fueron vendidos por ellos. Recuerdo que les daban taxis Astaba, en ese momento eran los que estaban de moda, y se los entregaban, y todos terminaron vendiendo esos vehículos porque ellos no estaban preparados para eso. Igualmente les entregaron viviendas sin
sin cuota inicial, las que hizo famoso Belisario, pero ellos no estaban, nadie los capacitó para vivir en centros urbanos y muchos de ellos terminaron vendiendo el taxi y la vivienda. Aquí en este desafío que tenemos también queremos hacer las cosas bien. Otro gran ausente en las regiones donde más dramáticamente se vivió el conflicto era la justicia. Hoy en 92 municipios por primera vez hay presencia de sistemas de justicia. Nos falta mucho, por supuesto, pero vamos avanzando. Creamos 107 casas de justicia y 37 centros de conciliación para que los problemas entre vecinos puedan resolverse por las vías pacíficas. El segundo requisito para construir la paz es que el fin del conflicto lleve verdaderas oportunidades de progreso. Antes de que veamos el otro de los frentes, esto de la justicia es clave. En Colombia, muchos de los que me están escuchando en este momento deben dejar volar su memoria cuando se anunciaba que la policía se retiraba, por ejemplo, de gran cantidad de municipios. Llegó un momento que cerca de 100 municipios de Colombia no tenían presencia policial. Solamente cuando Álvaro Uribe Vélez comenzó una arremetida contra la guerrilla, la policía volvió a esos sitios. Pero ¿qué veía usted cuando salía a las calles de esos pueblos? Grandes arrumes de bultos de arena que se convertían en trincheras para indicar que la policía estaba allí y el mismo ejército para tratar de hacer presencia. Y en muchos casos, como sucedía en el departamento del Cauca, los ciudadanos marchaban en contra de la presencia de la policía en los perímetros urbanos porque creían que eran blanco de atentados y de tomas y que ellos podrían quedar en medio del juego. Esto se veía en muchas partes. Ahora no solamente han vuelto a ocupar el espacio los uniformados, sino también la justicia. Dice el presidente, 107 casas de justicia en diferentes municipios. Esto muchos le restan importancia, pero no. El hecho de que esté la justicia allí evita enfrentamientos entre los ciudadanos, igualmente le da presencia al Estado. Por eso es tan importante elecciones como la de ayer aquí la de mañana aquí en la capital del Valle del Cauca, cuando se elegirán jueces de paz y jueces de reconciliación o reconsideración, como le llaman. Es necesario que los ciudadanos participen. Si usted votó en las elecciones pasadas para presidente, para Congreso de la República, es decir, si tiene su cédula activa, mañana puede participar en la votación para jueces de paz y jueces de reconciliación o reconsideración, como lo veremos en la segunda parte de Viva las Noticias, para que hablemos de estos temas y agotemos el proceso de paz que nos parece que es la noticia del primer año en Colombia. Así haya otras que por su tragedia no la van a recordar, pero quienes hemos vivido en el campo sabemos lo que significa un proceso de paz. Y después que termine con el presidente, llámenos y cuéntenos cómo le ha parecido este primer año del proceso de paz y sus ilusiones al respecto. De inversión y de mejor calidad de vida para los colombianos en general, pero para los colombianos que vienen. Pero sin duda alguna es también el más importante. Y para lograrlo hemos dado prioridad a las regiones más golpeadas por la violencia. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Zonas como los Montes de María, o municipios como La Paz en el Cesar, o Caldón en el Cauca, o La Uribe en el Meta, llevaban años y años, décadas, frenados y aislados por culpa de la violencia. Y llegó la hora de que las oportunidades y el progreso lleguen a esas regiones. En 170 municipios como esos estamos trabajando ya con las comunidades, con las juntas de acción comunal, con las autoridades locales, para que entre todos podamos definir los planes de desarrollo que respondan mejor a sus necesidades, a sus prioridades.
Se trata de programas de corto, de mediano y de largo plazo. Ya estamos construyendo en 51 municipios con la gente de las zonas, más de 700, son 722 proyectos de puentes, escuelitas, puestos de salud, pequeñas infraestructuras comunitarias que están transformando la vida cotidiana porque nunca habían tenido presencia efectiva del Estado. Lo que más reclaman los habitantes de esos municipios son vías para sacar sus productos al mercado, vías para poder llevar a sus hijos al médico, para conectarse con el país. Menciona el presidente 120 municipios donde se realizan obras porque eran los que estaban más golpeados por el conflicto armado y entre ellos Caldono. Creo que estamos en deuda los periodistas de Viva las Noticias y lo vamos a tratar de cubrir esa deuda social, demostrarles, por ejemplo, cómo un municipio que vivía bajo el conflicto armado como Caldono ha vivido su primer año en el proceso de paz y sería bueno conocer las voces de los campesinos, las voces de sus habitantes. Caldono muchas veces fue blanco de ataque de las FARC, por ejemplo, en el Cauca también vivió esas experiencias. Corinto y Toribío, por ejemplo, eran considerados como sinónimos de toma, la situación en Los Mangos, en el departamento del Cauca, y no vamos lejos, en el Valle, como mencionaba Fray León ahora rato, Florida y Pradera también quedaron mordidos por la violencia, las huellas están allí, y entonces sería bueno conocer cómo se comienza a vivir este año el proceso de paz con las ilusiones de la gente. El Bajo y Alto Anchicayá en el Valle también vivieron esta situación. Suárez en el departamento del Cauca también estuvo golpeado por lo que significaba el conflicto armado y su gente, entre otras cosas, era estigmatizada. Decir que vivía usted en un municipio de estos muchas veces le cerraba la puerta, lo mismo que la cédula obtenida en estos municipios le cerraba la puerta. Por eso ya está en marcha un plan ambicioso para mejorar cerca de 2.500 kilómetros de caminos veredales y pequeñas carreteras. Y a eso se suman las vías terciarias que vamos a hacer en todo el país, con gobernadores, con alcaldes, invirtiendo los recursos de las regalías. En este último caso serán 3.000 kilómetros adicionales de vías terciarias en todos los departamentos. En todo lo que llevamos del gobierno, en estos 7 años, hemos construido 2.500. En el próximo año, año y medio, vamos a construir 3.000. Ya están los recursos, los proyectos se están estructurando y vamos a comenzar a ejecutarlos lo más pronto posible. La educación ha sido, por supuesto, lo que señala las prioridades de un gobierno. Llevamos 4 años con el presupuesto de educación por encima de cualquier otro sector. Tradicionalmente era seguridad y defensa. Y la brecha entre educación y los demás sectores año por año se está abriendo y eso está bien porque no hay mejor inversión para una sociedad que la educación. Pero tenemos que hacer mucho más para mejorar la educación, sobre todo en el campo, con programas específicos, porque allá en el campo es donde está concentrada la pobreza y la desigualdad, mucho más que en las ciudades. Con programas como Manos a la Escuela, ya hemos adelantado obras en 23 sedes y 6 instituciones educativas, mejorando así las condiciones de acceso a ese derecho de todo colombiano a una educación. Y en este caso le estamos haciendo posible ejercer ese derecho a más de 3.000 niños. No se les olvide que este gobierno decretó la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia en las escuelas públicas del grado 0 al grado 11. Y en un municipio que tiene un nombre muy lindo, La Paz, en el Cesar, ya concretamos la construcción de una nueva sede, una gran sede
de la Universidad Nacional. Se han creado 18 alianzas del Plan Rural de Educación Superior para la construcción de paz, con el propósito de acercar las oportunidades de educación superior y de educación para el trabajo, sobre todo a las víctimas, a los campesinos, a los indígenas, a las comunidades negras, a las mujeres, a los excombatientes, a los estudiantes universitarios, a los docentes, entre otros. Pero el gobierno no es el único que puede aportar. El sector privado, otras empresas sin ánimo de lucro, juegan un papel clave para generar empleo, desarrollo e incluso para construir obras públicas. Y para promover la inversión privada definimos 344 municipios donde las empresas que se instalen ahí tendrán unos beneficios tributarios muy generosos por los próximos 10 años. Y acabamos esta misma semana de firmar el decreto, donde también se autoriza a las empresas a pagar sus impuestos haciendo ellas mismas obras que requieren las comunidades. El fin del conflicto trae primero que todo oportunidades para el desarrollo del campo y así lo pactamos en los acuerdos. Y sin haber comenzado los programas de fondo que los estamos estructurando, el solo hecho de vivir más tranquilos en el campo ha hecho que este año la agricultura, en los últimos 3 trimestres, ha sido el sector de la economía que más... Antes que veamos el campo agrícola, esto de la propuesta de que las empresas puedan hacer obras a cambio de impuestos es un avance, porque muchas veces se quejaba la gente de que las empresas que están en un determinado municipio terminaban pagando los impuestos y las obras se hacían en otra parte, y entonces no se veía como el reflejo de lo que estaba pasando en su jurisdicción. Ahora las empresas pueden mirar los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y los planes de gobierno de las administraciones de turno y emprender la construcción de vías, de escuelas, de centros de salud y a cambio de los impuestos en su equivalente que signifique. Esto es un avance grande porque las empresas podrán invertir en su propia jurisdicción. Y para seguir promoviendo ese crecimiento, hicimos más de 500 alianzas productivas, 513, para reactivar la economía de las zonas rurales más afectadas por el conflicto y así asegurar la compra de la cosecha de más de 30.000 familias campesinas. Vamos a financiar 44 proyectos productivos en los espacios territoriales y de capacitación y reincorporación para productos como el cacao, como el café, como productos de la producción de tilapia, de truchas, de palma. El turismo es una de las actividades económicas con mayor potencial para Colombia. No en vano somos un país de una belleza y una diversidad que el mundo entero admira, pero era también uno de los sectores más frenados por la violencia. ¿Quién podía o quería ir a visitar un sitio extraordinario como Caño Cristales o San Agustín o ir a Ciudad Perdida en medio de la violencia y el conflicto? Nadie. Pero ahora, con la paz, regiones enteras del país están viendo llegar turistas nacionales y muchos extranjeros deseosos de descubrir nuestras riquezas, de verlas, de disfrutarlas, nuestras riquezas naturales, nuestras riquezas culturales. Somos un país de una riqueza cultural extraordinaria. Lo decía Carlos Fuentes, la diversidad es la fortaleza de América Latina, pero si hay un país diverso y fuerte, es industria sin chimeneas. Creamos el programa Turismo y Paz como parte de este proceso. Mañana mismo, muchos de los ministros se van a ir por el país entero. Yo estaré en Montes de María.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo estará en el Putumayo, lanzando una nueva campaña que hemos denominado Seguro te va a encantar. Son 11 rutas que recorren rincones maravillosos de nuestro país. Muy buenos días a todos. Hasta ahí la intervención del presidente Juan Manuel Santos. Después ya vendría él a decir las tareas que le quedan a los ministros, pero hemos querido en Viva las Noticias, como estuvimos en el lanzamiento de inicialmente el primer acuerdo en Cartagena y posteriormente le seguimos la huella a lo que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá. Hemos querido que ustedes hoy conozcan en resumen lo que ha pasado desde el punto de vista del gobierno con el proceso de paz, las esperanzas que se abren, las ilusiones que surgen y ojalá que se hagan los ajustes que sean necesarios, pero que el proceso de paz siga creciendo. Todos los colombianos tenemos que apostarle a este testimonio de optimismo. 6:59 minutos, vamos a un corte comercial y ya venimos con los resultados de las loterías, de los juegos y todo esto, y ahí les queda ese testimonio hermosísimo de lo que es la esperanza del proceso de paz en Colombia y por eso lo hemos querido tener aquí con ustedes en la primera parte de Viva las Noticias este 25 de noviembre y vámonos con música de optimismo, Leinecker, porque al proceso de paz hay que apostarle con los ajustes que sea necesario, pero que el proceso de paz siga creciendo. Como muchas me nos recuerdan, el más remoto rico, se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción, le deseamos feliz año. Farolitos en el cielo. Supergiros alumbra tu Navidad. Por tus giros realizados o recibidos entre el 1 y el 7 de diciembre, podrás llevarte los exclusivos faroles ubicados en los puntos Gane de la ciudad. Llamativos diseños. No te quedes sin el tuyo. Oferta válida hasta agotar existencias. Gane te facilita la vida. Vigilado por la Superintendencia de Sociedades. La Santiago cuenta con la mejor ubicación dentro de la ciudad, facilitando tu movilidad. Inscríbete, te ofrecemos amplios mecanismos de financiación, ICTs y entidades financieras. PBX 518-3000, www.usc.edu.co. La Santiago transforma tu mundo. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.